El cribado con citología cervical representa uno de los mayores éxitos en el control y la prevención del cáncer. El doctor George Papanicolaou, un endocrinólogo de la reproducción que trabajaba con el doctor Traut, un ginecólogo, suele ser acreedor del desarrollo de la técnica de evaluar el material celular de muestras unidas de vagina. El doctor Ernest Ayre, un ginecólogo canadiense, introdujo el muestreo directo del cuello uterino usando una espátula de madera. Nicolau trabajó junto con el doctor Charles Cameron, el primer director médico y científico de la American Cancer Society, para fomentar el cribado del cáncer cervical en Estados Unidos hace 5 décadas. Se usaron muchas terminologías distintas de descripción durante los primeros 40 años. Papanicolaou desarrolló un sistema de informe compuesto de 5 clases. Cada clase específica indicaba un nivel de preocupación sobre la presencia de células cancerosas. Por ejemplo, el frotis de clase 1 se consideraba negativo para el cáncer y los de clase 5 eran considerados positivos. Aunque el concepto era simple, el sistema de clases Papanicolaou tenía muchas variaciones que no se corresponden con los avances científicos y el conocimiento actual de la carcinogenia cervical. Rignan animó al uso del término displasia para designar los cambios precancerosos. Los procesos displásicos luego se dividieron según el grado de alteración y tipo celular. Richard introdujo la terminología de neoplasia intraepitelial cervical o NIC en los años 60 para fomentar el concepto de continuidad de las lesiones precancerosas. Tanto la terminología de la displasia como la de NIC se aplicaron en un principio a los procesos histopatológicos del cuello uterino, pero luego también se usaron para describir procesos citológicos. El sistema Bethesda para informar de los resultados de la citología cervical se reconoce en la actualidad como el sistema de informe más frecuente para reportar citología cervical en Estados Unidos y muchos otros países. El sistema Bethesda se desarrolló para proporcionar un sistema de terminología uniforme que condujera a unas guías claras de tratamiento para el cuidado de la paciente. La primera conferencia de Bethesda consistió en un panel de expertos reunidos por el Instituto Nacional de Cáncer en 1988. Se celebraron 2 talleres, en 1991 y en el 2001, para tratar los temas controvertidos. El papel de las nuevas tecnologías y los avances científicos relativos a la terminología actual. Una de las muchas innovaciones del sistema Bethesda fue la sustitución de los términos precancerosos previos por 2 niveles de lesión intraepitelial epidermoide o LIE, que serían lesión de bajo grado y lesión de alto grado. Se usó el término lesión intraepitelial porque muchas de estas lesiones regresan. La progresión hacia el carcinoma invasivo no puede predecirse y las lesiones intraepiteliales pueden utilizarse para las lesiones epidermoides en cualquier parte del tracto genital inferior. El Bethesda 2001 recomendaba que el encabezamiento del informe de citología se etiquetara como interpretación o resultado, en lugar de como diagnóstico. Y otra recomendación del Bethesda 2001 fue que el tipo de espécimen de citología, ya fuera por frotis o preparación en medio líquido, se especificara. La evaluación de rutina de la adecuación del espécimen de la citología cervical se considera una de las herramientas más importantes de garantía de calidad en el cribado del cáncer cervical. Antes del sistema Bethesda, la mayoría de los laboratorios informaban muy pocos, incluso ninguno, especímenes como poco satisfactorios por la evaluación porque no tenían criterios uniformes. Por lo tanto, muchas mujeres con especímenes de baja calidad no repetían la muestra realizada. El informe de rutina de un componente de la zona de transformación y otros indicadores de la calidad era esporádico y variable en la mayoría de los sitios. El sistema Bethesda de 1988 designaba 3 categorías de acuerdo de adecuación:
satisfactoria, menos que óptima e insatisfactoria. Los especímenes insatisfactorios incluían aquellos con insuficientes células epidermoides y frotis con demasiada oscuridad, mayor de 75% por inflamación, sangre u otros factores. La categoría menos que óptima incluía especímenes a los que les faltaba el componente de la zona endocervical y de transformación, así como especímenes con escurecimiento parcial por inflamación, sangre o artefacto por secado al aire. La categoría menos que óptima se criticó porque tenía connotaciones negativas y el Bethesda 1991 renombró esta categoría intermedia como satisfactoria pero limitada. El sistema Bethesda 2001 hizo extensas revisiones sobre el informe de la adecuación del espécimen. La categoría intermedia satisfactoria pero limitada por se veía como confusa y aparentemente contradictoria. ¿Era el espécimen satisfactorio o no? Esto condujo a una variación ampliamente extendida en el seguimiento de la paciente, con algunos clínicos que realizaban un muestreo repetido precoz y otros que ignoraban la denominación. Los artículos sobre la importancia del componente de la zona de transformación mostraban resultados conflictivos, ya que no había datos convincentes que mostraran que todas estas pacientes debían someterse a una repetición precoz. La mayoría de las lesiones interepiteliales y carcinomas se desarrollan cerca de la zona de transformación y los estudios de corte transversal solían mostrar que el subgrupo de mujeres con un componente de la zona de transformación tenían una mayor proporción de resultados de citologías anómalos. Sin embargo, los estudios longitudinales no pudieron probar que las mujeres a las que les faltaba el componente de la zona de transformación tuvieran un mayor riesgo de lesiones epidermoides de alto grado y de carcinoma epidermoide. Por ello, el Bethesda 2001 designa los especímenes con células epidermoides adecuadas pero sin zona de transformación como satisfactorios. Otro problema con el primer criterio del Bethesda, que requerirá más del 10% de la superficie del frotis para tener células epidermoides adecuadas, fue que era casi imposible aplicarlo tanto en el frotis convencional como en el frotis de base líquida. El Bethesda 2001 reunió las tres antiguas categorías de evaluación en dos: satisfactoria e insatisfactoria. Otra información, como el muestreo de la zona de transformación, debía proporcionarse por medio de indicadores de calidad. Dichos indicadores de calidad llevaron a aumentar la conciencia de adecuación por los profesionales sanitarios y fomentó unos mejores instrumentos de muestreo, recogida del espécimen y procesado en el laboratorio, con la mayor independencia de adenocarcinoma y adenocarcinoma in situ. Las implicaciones del muestreo de la zona de transformación pueden cambiar en el futuro. El uso de indicadores de calidad proporciona flexibilidad para responder a los nuevos estudios de investigación. Un espécimen de citología cervical satisfactorio debe estar correctamente etiquetado, acompañado por la información clínica pertinente y debe tener un número adecuado de células epidermoides bien visibles y conservadas. El Bethesda 2001 proporciona una celularidad diferente para los frotis convencionales y para las muestras en base líquida, reconociendo que se necesita un menor número de células para lograr un espécimen diagnóstico con el medio en base líquida, porque tienen un muestreo más aleatorio de los constituyentes celulares. Una muestra en base líquida satisfactoria debe tener un mínimo de 5.000 células epidermoides y el número puede ser evaluado de forma reproductible al estimar campos representativos. Un frotis convencional satisfactorio debe tener un mínimo de 8.000 a 12.000 células epidermoides. Se proporcionan imágenes de referencia en el Atlas de Bethesda y en la página web
para estimar la celularidad del frotis y los laboratorios están instruidos para no contar células individuales. La celularidad del frotis convencional puede ser difícil de evaluar dada la falta de distribución aleatoria, pero los estudios precoces sugieren que las imágenes de referencia tienen una mayor reproducibilidad que los criterios previos del 10%. Los criterios sugeridos de mínima celularidad epidermoide se basan en datos preliminares y podían cambiar si los futuros estudios sugirieran que otros números eran más adecuados. Cualquier espécimen con células anómalas es por definición satisfactorio para la evaluación. Una afirmación sobre la presencia o ausencia de componente de la zona de transformación se proporciona como un indicador de calidad siguiendo inmediatamente la designación de satisfactorio. Un componente de zona de transformación adecuado se define como un mínimo de 10 células metaplásicas endocervicales o epidermoides bien conservadas, individuales o en grupos. La inclusión de una afirmación es innecesaria si el espécimen muestra una lesión intraepitelial de alto grado o cáncer. En situaciones que conducen a atrofia, distinguir los especímenes metaplásicos de células parabasales puede ser imposible, y los laboratorios tal vez comenten que la presencia de un componente de la zona de transformación no puede determinarse de forma fiable. Otras afirmaciones de indicadores de calidad, como la inflamación que oscurece parcialmente, también pueden añadirse. Los especímenes con el 50 al 75% de células oscurecidas se consideran parcialmente oscurecidas, pero siguen siendo especímenes satisfactorios, porque los datos no han mostrado que estos factores se asocien con informes falsos negativos. Es menos probable que las muestras en base líquida cervicales muestren oscurecimiento secado al aire como indicadores de calidad. Algunos laboratorios pueden designar una muestra en base líquida con una celularidad de 5 a 20.000 como límite. Los criterios para la adecuación del espécimen se desarrollaron para especímenes de cribado con citología cervical y no suelen aplicarse en otras situaciones. Los especímenes vaginales y aquellos realizados a mujeres tras radiación, quimioterapia y tumores malignos ginecológicos pueden tener una celularidad más baja y seguir considerándose satisfactorios. El laboratorio está instruido para considerar los antecedentes y los factores de riesgo de la paciente para evaluar dichos especímenes. Los laboratorios deben indicar el motivo para designar un espécimen de citología cervical como satisfactorio. Los especímenes no satisfactorios incluyen aquellos que son rechazados por el laboratorio para ser procesados porque se reciben sin etiquetar, rotos, sin que se puedan reparar o contienen una muestra de base líquida que se ha fugado del contenedor. La mayoría de los especímenes no satisfactorios se procesan por completo y se evalúan por el laboratorio, pero o no tienen una celularidad epidermoide inadecuada, como se definió previamente, o están muy oscurecidos mayor del 75% por sangre, inflamación u otros factores. La tasa media de informes no satisfactorios es del 0.5 al 1.5%. Ransel y colaboradores informaron de un estudio retrospectivo en 2 instituciones antes del Bethesda 2001 y hallaron que el 0.3% de los especímenes eran no satisfactorios. Los especímenes no satisfactorios tenían más probabilidad de ser de pacientes de alto riesgo o sintomáticas y significativamente tenían más riesgo de lesiones de alto grado o cáncer al seguimiento que aquellos con especímenes satisfactorios. Muchos de estos frotis asociados con resultados anómalos estaban oscurecidos. Desde el Bethesda 2001, la razón más frecuente para un espécimen no satisfactorio es la celularidad epidermoide insuficiente, sobre todo cuando se usan medios en base líquida. Las implicaciones de una escasa celularidad para el seguimiento de la paciente no se comprenden tan bien
y tal vez cambien con futuras investigaciones. La Sociedad Americana de Colposcopía y Patología Cervical reunió a un grupo de trabajo que dio lugar a unas guías de seguimiento adecuado con la designación de la adecuación del espécimen. En general, la mayoría de las mujeres con especímenes a los que les faltaba el componente de la zona de transformación y aquellas con factores que oscurecían parcialmente deberían programarse para un cribado repitiendo la citología anualmente. Ciertas mujeres con antecedentes de citología alterada, exploración anómala o un cribado previo no adecuado deberían considerarse para repetirlo en 6 meses. Las mujeres embarazadas pueden citarse para repetir la toma del espécimen tras el parto. Las mujeres con especímenes no satisfactorios deberían citarse para repetir la citología en 2 a 4 meses, a menos que haya indicaciones clínicas para otros tipos de examen, o que se determine que la citología puede repetirse en un año. Las mujeres que muestran de forma repetida especímenes no satisfactorios oscurecidos y aquellas con sangrado inexplicable o lesiones cervicales deberían considerarse para una colposcopía. La clasificación general de los informes de citología cervical es un componente opcional que permite a los clínicos jerarquizar los informes. En las primeras versiones del Bethesda había 3 categorías generales. Dentro de los límites normales, cambios celulares benignos y alteraciones epiteliales. Los cambios celulares benignos incluían infecciones microbianas, cambios reactivos y reparadores y otros procesos benignos. La categoría de cambios celulares benignos se criticó porque era confusa. ¿Era el espécimen negativo o no? Más aún, los criterios de laboratorio para informar esta categoría variaban enormemente y las estrategias de seguimiento a los pacientes no estaban bien definidas. El Bethesda 2001 combinó las categorías dentro de los límites normales y cambios celulares benignos en la categoría negativo para lesiones intraepiteliales o malignidad. Las lesiones intraepiteliales negativas para malignidad también se usa como interpretación específica y denota más claramente a los especímenes como negativos. Otras acepciones descriptivas que anteriormente se incluyeron en esta categoría de cambios celulares benignos ahora se indican bajo la interpretación de negativo a malignidad. Estas acepciones incluyen organismos, cambios atróficos, cambios celulares reactivos, cambios asociados a radioterapia y cervicitis linfocitaria. El Bethesda 2001 añadió una tercera categoría para los procesos que no encajan en la categoría negativo para lesión intraepitelial o de alteración epitelial. El uso más frecuente de esta categoría es informar de células endometriales de apariencia citológica benigna en una mujer de 40 años de edad o más. Además, se recomienda a los laboratorios que añadan una declaración de que el espécimen es negativo para lesión intraepitelial. En las versiones previas del Bethesda, las células endometriales se informaban en mujeres posmenopáusicas como un tipo de alteración epitelial. Sin embargo, los laboratorios con frecuencia no saben del estado menopáusico de una mujer ni de otros factores de riesgo. Las células endometriales en mujeres mayores de 40 años pueden indicar un mayor riesgo de alteraciones endometriales, sobre todo si la mujer es posmenopáusica. Pero las células generalmente se asocian con procesos endometriales benignos, incluyendo un ciclo irregular y pólipos. Las mujeres posmenopáusicas con células endometriales deben examinarse y el uso de terapia hormonal no suele afectar el tratamiento. Las mujeres mayores de 40 años que sigan teniendo ciclos menstruales regulares no es probable que tengan patología endometrial, incluso si hay células presentes en la segunda mitad del ciclo y se sugiere una correlación clínica. El informe de células endometriales no es un indicador sensible de patología endometrial. Los grupos de células endometriales descamadas incluyen tanto células glandulares como estromales y generalmente son tridimensionales con núcleos pequeños.
Los grupos de células de doble contorno son comunes durante el ciclo menstrual. Las células endometriales tomadas directamente del segmento inferior del útero, los histiocitos aislados y las células estromales no tienen la misma significación que las células endometriales descamadas y no deben informarse de su presencia. El Bethesda 2001 cambió la categoría de infecciones a organismos, reconociendo que algunos organismos reflejan colonización en lugar de infecciones clínicamente relevantes. La presencia de organismos se informa como un descriptor junto con el resultado de negativo a lesión intraepitelial o una alteración epitelial específica. El informar sobre organismos no es el enfoque principal de la citología de cribado y de la citología cervical. Este suele ser menos sensible que los cultivos u otras modalidades de prueba. Se han desarrollado sondas moleculares para tricomonas, cándida y Gardnerella vaginalis, pero no se usan ampliamente por su precio. Sin embargo, el informar de organismos en la citología puede proporcionar información clínicamente relevante para muchas mujeres. Se anima a los clínicos a que hablen con los laboratorios sobre su intención de informar sobre microorganismos. Tricomona vaginalis, organismo cianófilo, piriforme u ovalado de 15 a 30 micrómetros. Núcleo vesicular pálido, con frecuencia se observan gránulos citoplásmicos eosinófilos. Pueden verse flagelos en la muestra líquida. Puede asociarse a la bacteria Leptotrix. Puede confundirse con fragmentos de citoplasma o macrófagos si no se usan criterios estrictos, y puede confirmarse mediante examen en fresco, cultivo o sonda molecular. Organismos fúngicos consistentes morfológicamente con cándida sin tipificar. Gérmenes de levadura de 3 a 7 micrómetros, pseudohifas con tinción variable, pueden verse células epidermoides atravesadas por las pseudohifas y la citología es menos sensible que el cultivo o las sondas moleculares. Cambio en la flora que sugiera vaginosis bacteriana. El Bethesda 2001 cambió la terminología de la descripción previa predominancia de cocobacilos compatible con cambios en la flora vaginal, de forma que el término actual refleja mejor el diagnóstico clínico de vaginosis bacteriana. Muestra un fondo transparente de pequeños cocobacilos con células epidermoides individuales cubiertas por una capa de bacterias oscureciendo la membrana celular, las células clave. Faltan los lactobacilos, la flora normal. La sensibilidad de la citología es variable. La combinación del pH vaginal, descarga característica, prueba de aminas o de olor a pescado y análisis del espécimen en fresco en búsqueda de células clave suelen realizar en el contexto de la clínica. La presencia del 20% o más de células clave en la citología cervical se correlaciona bien con el examen clínico. Bacterias morfológicamente compatibles con Actinomyces sin tipificar. Bacterias filamentosas en agregados enmarañados que se ven como grupos de bolas de algodón. Los filamentos tienen un patrón radial, una apariencia lanosa irregular y con frecuencia hinchados en la periferia. Los microorganismos Actinomyces se asocian frecuentemente con la presencia de dispositivos intrauterinos u otros objetos extraños y pueden conducir a la formación de abscesos pélvicos. Cambios celulares compatibles con virus del herpes simple. Partículas víricas intranucleares que dan una apariencia de fondo de cristal y cubierta nuclear mejorada con marginación de la cromatina. Inclusiones intranucleares eosinófilas densas rodeadas por un halo que se encuentran presentes de forma variable. Células epidermoides multinucleadas con núcleos amoldados que son frecuentes pero no siempre están presentes. Hay que distinguir los cambios víricos de los cambios nucleares reactivos y neoplásicos. La citología es menos sensible que el cultivo y las sondas moleculares como la PCR. Los cambios reactivos y reparadores se refieren a cambios benignos asociados con inflamación, daño tisular, reparación tisular, DIU, radiación y otras causas no específicas. Estos descriptores se añaden
tras el resultado de negativo a lesión interepitelial o malignidad, y las tasas de informe y las políticas pueden variar dependiendo del laboratorio. Los cambios reactivos incluyen agrandamiento del núcleo, generalmente de 1.5 a 2 veces el tamaño normal, y binucleación o multinucleación. La cromatina es variable, pero suele ser pálida con mínima hipercromasia. Los nucleolos pueden ser prominentes. El citoplasma puede mostrar vacuolas, halos perinucleares y policromasia. La reparación muestra características similares, pero las células están presentes en láminas de una capa ordenadas con polaridad fluyente. La radiación produce cambios reparadores exagerados con formas celulares más extrañas, más variables de tamaño nuclear, vacuolas citoplásmicas más frecuentes y policromasia. La atrofia con o sin inflamación, conocida como vaginitis atrófica, tiene células parabasales que pueden mostrar agrandamiento nuclear, pero que generalmente muestran un patrón de cromatina insulso. Los cambios degenerativos pueden imitar la paraqueratosis. El fondo a menudo es granular con inflamación y masas azules que pueden representar mucina o células degeneradas. Si no se puede descartar una alteración epitelial, estos cambios se informan como atípicos y la paciente puede tratarse haciendo la prueba del BPH o repitiendo la citología. La paraqueratosis y la hiperqueratosis representan células epidermoides diminutas y sin núcleo respectivamente. Tales cambios suelen representar un hallazgo benigno o reactivo, pero puede estar presente en la superficie de una alteración epitelial. Si la paraqueratosis se describe como atípica o pleomórfica, pero no se han observado cambios epiteliales diagnósticos, la paciente debe tratarse como si tuviera células epidermoides atípicas. La contaminación vulvar del espécimen puede introducir células epidermoides sin núcleo, pero dichas células contaminadas no producen placas grandes de células epidermoides. Se sugiere estudiar la correlación clínica con los hallazgos del examen y los antecedentes. La metaplasia tubárica es un hallazgo normal, frecuente y se suele identificar por presencia de barras y cilios terminales. Si los últimos no se ven, dichos grupos pueden designarse como células glandulares atípicas por el apiñamiento celular, pseudoestratificación y los cambios nucleares. Con los DIUs pueden observarse células glandulares con núcleos agrandados y vacuolas citoplásmicas prominentes que comprimen el núcleo. Con los DIU pueden observarse células glandulares con núcleos agrandados y vacuolas citoplásmicas prominentes que comprimen el núcleo. Pueden verse nucleolos, cambios degenerativos y desechos calcificados, y estos cambios celulares pueden ser difíciles de distinguir de las células glandulares atípicas o de las lesiones intraepiteliales de alto grado. La retirada del DIU puede ser necesaria si hay alguna duda sobre la naturaleza de los cambios. Un informe de células glandulares tras una histerectomía consta de células de tipo cervical y otros tipos de células glandulares de apariencia benigna. Estas pueden ser el resultado de una adenosis glandular, tejido de la trompa de falopio prolapsado, tejido cervical remanente, metaplasia, fístula colónica u otras etiologías. Se sugiere buscar una correlación clínica, sobre todo si la paciente tiene antecedentes de adenocarcinoma. En versiones anteriores del Bethesda, a veces dichas células se incluían en la categoría de células glandulares atípicas. Los cambios reactivos y reparadores se encuentran entre los menos reproducibles del Bethesda 2001, y según la normativa federal, cualquier informe con los términos reactivo o reparador debe ser confirmado por un patólogo. Algunos casos con cambios reactivos pueden clasificarse como alteraciones epitelial por algunos observadores, siendo un resultado falso positivo. Y lo que es más importante, algunas alteraciones epiteliales pueden malinterpretarse como reactivas, resultando un falso negativo. Los laboratorios también cambian considerablemente
en el uso de términos como inflamación o cambios inflamatorios, y la presencia de inflamación por sí sola probablemente tiene poca relevancia en cuanto a riesgo de cáncer. Las mujeres de alto riesgo con inflamación marcada tienen mayor probabilidad de tener una infección específica, y la presencia de infecciones de transmisión sexual puede indicar un mayor riesgo de estado para lesión intraepitelial de alto grado. Un estudio mostró que las mujeres con cambios celulares reactivos podían tener un riesgo ligeramente mayor de alteraciones epiteliales, y otro sobre cambios celulares benignos mostró poco riesgo, sobre todo en mujeres con antecedentes negativos. No hay guías consensuadas basadas en la evidencia para valorar los resultados reactivos reparadores. Se sugiere una correlación clínica y la colposcopía puede ser útil si hay resultados reactivos reparadores repetidos, inflamación que oscurece de forma marcada o síntomas inexplicables. La categoría de células epidermoides atípicas ASC ha sido controvertida desde el principio porque representa el mayor número de alteraciones epiteliales en la mayoría de los laboratorios. La interpretación de los cambios celulares atípicos también es bastante subjetiva, con una gran variabilidad entre observadores. El gran gasto involucrado en el manejo clínico llevó a un gran ensayo multicéntrico aleatorizado del Instituto Nacional de Cáncer, cuyos resultados han dado forma a las guías actuales del manejo de las células epidermoides atípicas. Algunos participantes del Bethesda 2001 votaron hacia la eliminación de la categoría células epidermoides atípicas, pero se reconoció que la citología cervical podría tener menor sensibilidad si muchos casos de células epidermoides atípicas se reclasificaran como negativas, y esto no sería aceptable para el público. Mientras que el riesgo relativo de un solo caso de células epidermoides atípicas es bajo, el 5 al 20% tendrán una lesión de alto grado y el 0.1% podrán tener un cáncer. El gran número de casos de células epidermoides atípicas implica que un número considerable de lesiones de grado alto se originarán en un informe citológico de células epidermoides atípicas. Las versiones previas del sistema Bethesda definían las células epidermoides atípicas como una categoría equívoca para los cambios celulares, que son más marcados que aquellos atribuibles a cambios reactivos, pero que, cuantitativamente o cualitativamente, no llevan a un diagnóstico definitivo de lesión intraepitelial. Los laboratorios también calificaron muchos de tales casos para indicar si parecía un proceso reactivo o premaligno. El Bethesda 2001 intentó acotar las definiciones y criterios de ASC y eliminó la subcategoría ASC a favor de reactivo. Solo los casos en los que se sospecha de lesión intraepitelial deberían clasificarse como células epidermoides atípicas, mientras que otros casos probablemente reactivos deberían degradarse más bien a negativo. Las dos subcategorías de ASC son significado indeterminado, ASCUS, y no pueden excluir una lesión intraepitelial de alto grado, ASCH. Las tasas medias de informe de ASCUS y ASCH son del 3.9 y el 0.2% respectivamente. Sin embargo, estas tasas de informe varían considerablemente dependiendo de la población de la paciente. La proporción de células epidermoides atípicas y lesión intraepitelial es menos variable, y la mediana de la proporción es de 1 a 4, mientras que el 90% de los laboratorios tienen proporciones de 2.9 o menos. El resultado ASCUS dan cuenta de más del 90% de los casos de células epidermoides atípicas, y las características citológicas sugieren lesiones intraepiteliales de bajo grado, pero son cualitativamente o cuantitativamente insuficientes. Los cambios celulares incluyen agrandamiento del núcleo de 2.5 a 3 veces mayor de lo normal, proporción entre núcleo y citoplasma ligeramente aumentada y solo hipercromasia nuclear leve, así como otras alteraciones nucleares.
El agrandamiento nuclear benigno puede darse en el grupo de edad menopáusica y perimenopáusica y puede ser difícil distinguir del ascus. Las estrategias adecuadas para el manejo incluyen la priorización por ADN del BPH y para esto es preferible utilizar una citología en medio líquido, además de 2 exámenes citológicos repetidos o exámenes colposcópicos. Los especímenes ASCH son responsables de aproximadamente del 5% de los casos de células epidermoides atípicas y tienen características citológicas que sugieren una lesión intraepitelial pero no son definitivas. Las células suelen tener el tamaño de células metaplásicas y muchas aparecen solas o en grupos pequeños. Hay un agrandamiento del núcleo de 1.5 a 2.5 veces el tamaño normal y cambios nucleares leves. Algunos casos de ASCH se describieron anteriormente como metaplasia típica. El manejo recomendado es la colposcopía, ya que al menos el 35% de estas mujeres tendrán lesiones de alto grado en el seguimiento en la gran mayoría de los estudios. Un porcentaje mucho mayor tendrán resultados positivos a la prueba del BPH en un 67 a 86% que en la subcategoría ASCUS, haciendo una prueba del BPH menos importante, ya que la gran mayoría de estas mujeres tendrán una prueba positiva. El Bethesda 2001 discutió varias opciones para la categoría lesión intraepitelial, desde unir todos los niveles de lesión intraepitelial hasta subdividirlos en 3 categorías. La gradación en 2 niveles de lesión intraepitelial en las categorías de alto y bajo grado ha sido controvertida desde su comienzo en 1988. Los estudios han demostrado que el NIC2 tiene una evolución natural más benigna que el NIC3 y el tratamiento del NIC2 tal vez deba ser más parecido al NIC1 que al NIC3 en algunos países. Por lo tanto, la estructura en 2 niveles aporta menos información a los clínicos. Sin embargo, las lesiones intraepiteliales de alto grado no pueden dividirse de forma reproductible en NIC2 y en NIC3 por distintos patólogos. Por lo tanto, no se hizo ningún cambio significativo en la terminología de lesión intraepitelial. No obstante, algunos laboratorios tal vez elijan clasificar algunos casos de lesión intraepitelial de alto grado como NIC2 y algunos como NIC3. Esto puede facilitar los ejercicios de correlación citohistológica en las pacientes individualmente. Un ejemplo en el que esto puede ser útil es el caso de un adolescente que se vigila de forma conservadora con lesión intraepitelial de alto grado o NIC2 en la citología y NIC1 en la biopsia. Algunos casos de lesión intraepitelial pueden clasificarse con características sospechosas de invasión cuando cumplen de forma incompleta los criterios de carcinoma epidermoide invasivo. Las lesiones intraepiteliales de bajo grado se caracterizan por un agrandamiento nuclear más de 3 veces el tamaño normal, hipercromasia variable y otros cambios nucleares, así como cambios coilocíticos que consisten en cavitación perinuclear y borde denso periférico del citoplasma. No todas las células de lesiones intraepiteliales de bajo grado mostrarán todas las características, pero las células con coilocitos deben mostrar al menos algunas alteraciones nucleares para poder clasificarse como lesiones intraepiteliales de bajo grado. El tamaño celular suele ser grande con abundante citoplasma, de forma que la proporción entre núcleo y citoplasma solo esté ligeramente elevada. La tasa media de informes de laboratorios como lesiones intraepiteliales de bajo grado en el 2003 fue del 2.1%. Una minoría de casos serán difíciles de subclasificar como lesiones intraepiteliales de bajo grado o lesiones de alto grado, y algunas se informarán como lesiones intraepiteliales de grado indeterminado. Tales casos con frecuencia tienen pocas células con características indeterminadas, células mal conservadas o lesiones intraepiteliales de bajo grado predominantemente
con algunos casos sospechosos de lesiones de alto grado. Muchos de estos casos pueden ser NIC2 o difíciles de clasificar incluso con una biopsia. Aun cuando las extensiones de lesiones intraepiteliales sean interpretadas por patólogos expertos y tengan una biopsia que se correlacione, va a continuar presentando una variación interobservador de hasta el 10 al 15% de las respuestas individuales entre lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. La citología cervical es principalmente una prueba de cribado para detectar lesiones epidermoides y no debe considerarse fiable para detectar adenocarcinomas, sobre todo aquellos de origen endometrial. El adenocarcinoma in situ del cuerpo uterino está aumentando en incidencia y el cribado por citología parece ser menos efectivo al disminuir la mortalidad por adenocarcinoma cervical que por un carcinoma epidermoide o sus precursores. Esto probablemente se relaciona con problemas de muestreo y de la presentación citológica. Muchos adenocarcinomas se diagnostican solo cuando la paciente se examina por una lesión epidermoide. Por eso, la terminología de las alteraciones glandulares se modificó extensamente en el Bethesda 2001. La categoría células glandulares atípicas de significado indeterminado se cambió a células glandulares atípicas para evitar la confusión con el ASCUS. La subcategoría células glandulares atípicas a favor de reactivo también se eliminó, ya que daba mensajes mezclados y muchos pacientes recibían un seguimiento insuficiente. La categoría CGA representa un grupo de alto riesgo, ya que entre el 10 y el 40% de las mujeres tendrán lesiones significativas de carcinoma en los estudios de seguimiento. Muchas de estas lesiones resultan ser lesiones intraepiteliales de alto grado o carcinoma epidermoide y reflejan la dificultad de clasificar estos grupos de células. Por suerte, la tasa media de informes de CGA es mucho más baja que la de ASCUS, alrededor del 0.2%, ya que las lesiones glandulares representan una categoría de alto riesgo. Se recomienda seguimiento histológico en todas las mujeres y el manejo específico dependiendo de la edad de la mujer y el tipo de célula glandular en el reporte. Se ha solicitado que los laboratorios especifiquen el tipo de célula típica glandular como de origen endometrial o endocervical. Sin embargo, se sabe que esto no siempre es posible. La reproductibilidad interobservador para la categoría general de células glandulares atípicas es baja, y por eso se introdujo la categoría separada de adenocarcinoma in situ para aquellos casos que mostraran criterios clásicos. Las células atípicas glandulares endocervicales pueden informarse cuando haya un grado alto de preocupación, pero no cumplan todos los criterios de adenocarcinoma in situ, y no hay otra subcategoría para este tipo de células endometriales atípicas. Las células endocervicales atípicas se caracterizan como cintas apiñadas y capas de células con núcleos grandes hipercromáticos, así como una proporción aumentada entre núcleo y citoplasma. Algunas células pueden tener núcleos pequeños. El adenocarcinoma in situ muestra una arquitectura glandular más desarrollada y características celulares alteradas, incluyendo células cilíndricas hipercromáticas apiñadas, rosetas y con forma de plumas. Con frecuencia se ven mitosis y cuerpos apoptóticos. Las células glandulares atípicas más cercanas a la neoplasia muestran atipia intermedia con características incompletas de adenocarcinoma in situ. Las células endometriales atípicas aparecen en pequeños grupos y muestran núcleos agrandados en comparación con las células endometriales benignas. Pueden verse núcleos más pequeños. Los adenocarcinomas invasivos muestran signos parecidos al de células glandulares atípicas, pero tienden a mostrar características de invasión,
como diátesis tumoral, macronucleolos y aclaramiento irregular de la cromatina. Los adenocarcinomas bien diferenciados de endometrio y del endocérvix pueden clasificarse como células glandulares atípicas o como células endometriales. Y los puntos más importantes son: el sistema de clases de Papanicolau desarrollado por Papanicolau y Traut tenía muchas variaciones y no se correspondía con los avances científicos en el conocimiento de la carcinogenia cervical. El sistema Bethesda se desarrolló para proporcionar un sistema uniforme de terminología que condujera a unas guías claras de tratamiento para el cuidado del paciente. El sistema Bethesda celebró talleres en 1988, 1991 y en el año 2001. Un espécimen de citología cervical satisfactorio debe estar etiquetado correctamente, acompañado por la información clínica pertinente y tener un número adecuado de células epidermoides bien visualizadas y preservadas. Los especímenes poco satisfactorios incluyen aquellos rechazados por el laboratorio para su procesado y aquellos que están completamente procesados y evaluados por el laboratorio, pero o están muy oscurecidos por sangre, inflamación u otros factores. Las mujeres con especímenes poco satisfactorios deberían citarse para repetir la citología en 2 a 4 meses, a menos que haya indicaciones clínicas para otros tipos de exámenes. El sistema Bethesda 2001 cambió la categoría dentro de límites normales con la categoría cambios celulares benignos dentro de negativo para lesión intraepitelial o malignidad. También se usa como interpretación específica y denota más claramente los especímenes como negativos. Las células endometriales se incluyen en la categoría otros en las mujeres de más de 40 años y pueden indicar mayor riesgo de alteraciones endometriales en las mujeres posmenopáusicas, pero generalmente se asocian a procesos endometriales benignos. Ya que la identificación de organismos en un frotis puede reflejar colonización más que una infección clínicamente significativa, el Bethesda 2001 cambió la categoría de infecciones a microorganismos. Los cambios reactivos y reparadores se refieren a cambios benignos asociados con inflamación, daño tisular, reparaciones tisulares y otras causas no específicas. Estos cambios se incluyen bajo el encabezamiento de negativo para lesión intraepitelial y la descripción siempre debe ir tras un resultado de negativo para lesión intraepitelial de bajo o alto grado. Las dos subcategorías de células atípicas son ASCUS y ASCH. Las células glandulares atípicas de significado indeterminado se cambiaron a células glandulares atípicas y se introdujo una categoría separada de adenocarcinoma in situ para aquellos casos que mostraran criterios clásicos de adenocarcinoma.